¿Qué persona de alto perfil fue arruinada por intentar hacer lo correcto? Nikola Tesla fue un genio, célebre por la corriente alterna. Realizó un monumental proyecto para la ciudad de Nueva York, pero no recibió la mayor parte del dinero a que tenía derecho. Intentó idear una forma de proporcionar energía gratuita al mundo. Sin embargo, cuando descubrieron que su proyecto contemplaba la energía libre, lo destruyeron y arruinaron. Jean Bertin desarrolló un nuevo modelo de tren en los años 60, su tren era excepcional. Era tan extraordinario que el gobierno francés decidió cancelar el proyecto por temor a que su invención desestabilizara el modelo convencional de trenes de aquella época. Murió en los años 70 a causa de la depresión generada por tales sucesos. George Kouf fundó Sun Electric Generator Corporation, una empresa dedicada a la fabricación de paneles solares en 1905, sí, así es, 1905. Esos paneles eran muy similares a los modernos y también disponían de una especie de batería, resultando ser muy eficaces para la época. Un día fue secuestrado, y una de las condiciones para su liberación fue que renunciara a su proyecto y patentes. Se negó y fue liberado algún tiempo después, pero su empresa quedó arruinada sin una explicación clara. Mi elección sería Michael Jackson. En 2004, aproximadamente, él visitó a un niño que estaba luchando contra la leucemia, creo. Acudió con las mejores intenciones, y la historia sostiene que tocó al niño de manera inapropiada. Avancemos hasta el fallecimiento de MJ, el niño salió a declarar que su padre había planeado todo esto desde el principio para obtener su dinero. La historia ahora recordará a MJ como un pervertido y un depredador gracias a esa revelación. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, un sitio web donde los denunciantes pueden subir información gubernamental sensible. En 2010 se difundieron datos clasificados de extrema importancia, tales como cifras reales de víctimas fatales que no fueron reportadas, e incluso videos de soldados estadounidenses asesinando a civiles iraquíes, incluidos periodistas y niños, que fueron publicados en Wikileaks. El Pentágono se encuentra sumamente furioso, y dado que Julian Assange no es estadounidense, han intentado enjuiciarlo, a pesar de que, técnicamente, no cometió ninguna ilegalidad, ya que no robó él mismo la información. Simplemente se le proporcionaron datos sustraídos, los cuales publicó, lo cual es legal. Richard Jewell fue un guardia de seguridad en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Gracias a su pronta acción, salvó vidas al alertar a las personas sobre una bomba que había sido dejada cerca de un recinto. Un reportero aprovechó la ocasión para redactar una historia centrada en Jewell como el sospechoso, insinuando que él había colocado la bomba en un intento de atraer la atención haciéndose pasar por un héroe. Las autoridades consideraron esa posibilidad, su apartamento fue saqueado, su nombre quedó manchado y, más tarde, se capturó al verdadero atacante, pero para ese entonces ya no tenía relevancia. El periodista condujo al público a aborrecer al hombre y, una vez que se había desatado la irracionalidad, no había esperanza de revertir la situación. Jewell falleció de enfermedades cardíacas y diabetes unos años después, convirtiéndose en un paria público, cuya única falta fue intentar ayudar. Las autoridades nunca ofrecieron una disculpa formal, pero Atlanta erigió un monumento en su honor. Mohammad Mossadegh, primer ministro de Irán. Su administración introdujo una amplia gama de reformas sociales, se estableció la compensación por desempleo, se ordenó a los propietarios de fábricas que proporcionaran beneficios a los trabajadores enfermos y lesionados, y se liberó a los campesinos del trabajo forzoso en las haciendas de sus terratenientes. En 1952, Mossadegh promulgó la Ley de Reforma Agraria, que obligaba a los terratenientes a destinar el 20% de sus ingresos a un fondo de desarrollo. Este fondo financió diversos proyectos, como baños públicos, viviendas rurales y control de plagas. Probablemente, la acción más importante que llevó a cabo fue la nacionalización de la industria petrolera iraní, que había estado bajo el control británico. Posteriormente, los británicos, MI6, y los estadounidenses, CIA, derrocaron su gobierno durante la Operación Ajax. El hombre fue condenado a arresto domiciliario y fue enterrado en su propio hogar para evitar que se convirtiera en un mártir. Irónicamente, al final, tanto británicos como estadounidenses fueron responsables, de manera indirecta, del ascenso de los ayatolas al poder.
Dominique Moceanu fue, de manera no oficial, marginada por la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos y por gran parte de la comunidad gimnástica, tras dar la voz de alerta sobre los Karolyi y el abuso y la corrupción que estaban ocurriendo. Aunque en aquel momento nunca mencionó a Larry Nassar, hasta donde sé, sí denunció muchas de las situaciones que facilitaron su abuso. En lugar de recibir apoyo, la tacharon de buscadora de atención, llenándola de acusaciones sobre rencores y demás. Posteriormente, fue excluida de las invitaciones para apariciones públicas en numerosos eventos patrocinados por USAG y marginada por una parte significativa de la comunidad gimnástica. Años más tarde, cuando el escándalo de Nassar salió a la luz, las historias compartidas sugieren que ella definitivamente estaba diciendo la verdad. Peor aún, sus acusaciones fueron apenas la punta del iceberg de lo que realmente estaba sucediendo en USAG. Esa dama que demandó a McDonald's después de derramar su café en su regazo. Fue desacreditada por los medios como una imprudente incauta o una oportunista mentirosa que exageraba en un intento por enriquecerse. Tengo recuerdos vívidos de programas de televisión nocturnos y comediantes haciendo chistes sobre lo estúpida que era. Ahora puedes buscar imágenes de sus lesiones, a tu propio riesgo, son horripilantes. No puedo imaginar el dolor por el que tuvo que pasar. El café nunca debería estar tan caliente como para causar eso, y definitivamente deberían haber tomado precauciones para evitar que sucediera nuevamente. En un momento, Courtney Love tuvo una carrera actoral bastante prometedora junto a su trayectoria musical. Su actuación en El pueblo contra Larry Flynn fue excepcional, a pesar de que algunos argumentan que interpretó un papel muy similar a sí misma. Finalmente, su carrera en la actuación se desvaneció sin que se diera una razón concreta, pero una vez que se descubrió la verdad sobre Weinstein y surgió el movimiento Me Too, apareció un vídeo de ella, grabado alrededor de 2005 o quizás antes, advirtiendo a las jóvenes sobre no acudir a su habitación de hotel. En una alfombra roja, le preguntaron qué consejo ofrecería a las jóvenes, y ella mencionó que podría ser boicoteada por compartirlo, pero lo dijo de todos modos, lo que aparentemente resultó en que efectivamente fuese excluida. Soy suizo. Hace muchos años, se produjo un incidente diplomático entre Suiza y Libia, tras el cual Libia no permitió que un ciudadano suizo abandonara el país. Nuestro presidente Merz voló a Libia, sin previo aviso ni invitación, intentando liberar al individuo. No tuvo éxito. Fue objeto de burla en los medios por ello, y hasta el día de hoy se le recuerda por esta acción. De alguna manera, es triste, ya que realmente estaba tratando de hacer el bien. Colin Kaepernick se arrodilló para protestar por el trato desigual que recibían las personas afroamericanas a manos de la policía. Cada persona en Estados Unidos criticó su gesto durante el himno nacional. ¿Por qué? Porque deberías protestar de otras maneras, o algo por el estilo. Fue despedido de su trabajo, odiado por millones y respaldado por muy pocos. Luego, la misma problemática que él estaba denunciando cobró un giro mediático lamentable y de repente se convirtió en un héroe, ganándose la atención de todos. Incluso hoy en día, en el Reino Unido, aún, se arrodillan, como símbolo de apoyo contra el racismo. Colin se atrevió a enfrentar la hipocresía antes de que se volviera popular, y gran parte de América lo dejó a su suerte por ello. No exactamente, de alto perfil, sino una mención honorable. El primer oficial Will Murdoch en la película de 1997, Titanic, Murdoch fue retratado como un oficial que aceptaba sobornos, gritaba, se sentía abrumado y disparaba a los pasajeros, así como a sí mismo, mientras el barco se hundía. Sin embargo, esto no fue en absoluto cierto y, históricamente, fue un héroe que ayudó a coordinar el rescate de muchos pasajeros. Por supuesto, la película es un drama, pero no había necesidad de utilizar a una persona real como personaje y difamar su nombre. La familia de Murdoch, que todavía vive en la actualidad, se mostró comprensiblemente consternada, y el productor de la película ofreció una disculpa poco sincera y les envió 5.000 euros. No sé si esto se considera de alto perfil, pero Hugh Thompson Jr. intercedió para detener la masacre de My Lai en Vietnam. Salvó a civiles e intentó informar a sus superiores sobre lo ocurrido, por lo que fue vilipendiado. Militantes, congresistas, la prensa, tantas personas lo atacaron por ello.
Todo porque presenció a soldados SESINAR a mujeres y niños y decidió poner fin a ello. Finalmente, recibió el reconocimiento por su valentía, pero le costó décadas obtenerlo. Peter Norman. Muchas personas conocen la icónica fotografía de los Juegos Olímpicos de 1968, en la que dos atletas estadounidenses, que obtuvieron el primer y tercer lugar, realizan el saludo del poder negro. Lo que no es tan conocido es que el australiano que o con acento agudo el segundo lugar, Peter Norman, había sido informado de sus intenciones y ofreció llevar una insignia en apoyo. Dado que solo contaban con un par de guantes, sugirió que cada uno usara uno. Fue marginado en Australia por esto. No fue seleccionado para los Juegos Olímpicos de 1972 como consecuencia, a pesar de haber clasificado. Su carrera atlética se arruinó. En los Juegos Olímpicos de 2000, la delegación estadounidense se enteró de que no había sido invitado por Australia a nuestros Juegos Olímpicos y lo invitaron ellos mismos. Cuando falleció en 2006, los atletas estadounidenses John Carlos y Tommy Smith volaron a Australia para ser sus portadores de ataúd. A pesar de enfrentar tales consecuencias, nunca se arrepintió de hacer lo correcto. Stanislav Petrov. Su carrera se estancó después de que tomó la acertada decisión de no pulsar el gran botón rojo, cuando un mal funcionamiento del ordenador indicaba que 6 misiles nucleares se dirigían hacia Rusia desde Estados Unidos. Su trayectoria profesional se vio paralizada y fue ignorado para recibir cualquier galardón por parte de los superiores, quienes se negaron a admitir que su gloriosa tecnología había fallado. Durante 5 minutos, sostuvo en sus manos el destino de posiblemente toda la raza humana y decidió no abrir fuego porque, como él mismo declaró, Estados Unidos no lanzaría 6 misiles. Aciertó al arriesgar el futuro de su nación en una simple moneda. Antes de su fallecimiento, fue elogiado por las Naciones Unidas, pero nunca obtuvo reconocimiento en su propio país. Sorprende que nadie haya mencionado a Edward Snowden, el principal informante que alertó a Estados Unidos sobre el plan de espionaje digital de la NSA. Temía por su vida e imaginaba que podría ser asesinado o encarcelado de por vida, por lo que se exilió en Rusia debido a su temor a ser extraditado. Todos lo llamaron traidor o se burlaron del hecho de que el gobierno espiaba a sus propios ciudadanos, y ahora esa realidad ha sido aceptada como un hecho inevitable. En realidad, nada ha cambiado. Peter Norman, atleta australiano que se alzó con la medalla de plata en la carrera de 200 metros en los Juegos Olímpicos de 1968. También conocido como el deportista blanco en el podio donde los atletas afroamericanos Tommy Smith y John Carlos levantaron sus puños en señal de protesta, tenía conocimiento de que el saludo iba a llevarse a cabo y portó una insignia del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos en apoyo a sus compañeros atletas. Regresó a su hogar en Australia, donde, por decirlo suavemente, no fue tratado de la mejor manera, y existe la creencia de que se le impidió participar en los Juegos Olímpicos de Múnich a pesar de haber clasificado en las eliminatorias. No fue bienvenido ni siquiera incluido en los Juegos Olímpicos de verano de 2000 en Sydney, a menos que renunciara a sus acciones, lo cual nunca hizo. En el Reino Unido, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, un liberal antifascista y antibelicista de voz clara y con una historia comprometida, fue difamado con éxito como antisemita y, en última instancia, expulsado del Partido Laborista por esta razón. La representación mediática afirmaba que se habían identificado a varios antisemitas en las filas del partido, es decir, entre el público, y se le acusaba de no hacer lo suficiente al respecto. Nunca se explicó de manera clara cómo se suponía que Corbyn era antisemita, ni qué temor real podían sentir los judíos hacia él. Sin embargo, la cobertura mediática lo asoció de forma muy astuta con el antisemitismo, y eso bastó para destruir su carrera. Es la difamación política más abominable que he presenciado en el mundo occidental, y realmente me llevó a reflexionar sobre hasta qué punto está dispuesto a llegar el establecimiento político para mantener el statu quo. Sinéad O'Connor, RIP. Ella estuvo protestando contra el abuso infantil cometido y encubierto por la Iglesia Católica en Irlanda. Esto sucedió antes de que los escándalos sexuales católicos se convirtieran en objeto de burla. El público en general aún no había tomado conciencia del problema.
Realmente estaba adelantada a su tiempo en esta cuestión. Asimismo, The Chicks, anteriormente conocidas como Dixie Chicks. Al menos Green Day y Rage Against the Machine cuentan con una base de apoyo que generalmente se alinea con su género. Mr. Beast constantemente es criticado por asistir a personas necesitadas, ya que aquellos que se ven afectados por la corrección política no aprueban su origen blanco y su necesidad de recaudar fondos para ayudar. Un ignorante incluso sugirió que las 1000 personas que él auxilió estarían mejor ciegas que recibiendo su ayuda, mientras que otro indicó que no deberíamos hacer que las personas ciegas crean que tienen algún problema que necesite ser solucionado. Se dice que los africanos deberían morir de sed antes que un hombre blanco pague por pozos. En verdad, este mundo ha enloquecido cuando alguien es denostado por hacer el bien. Poncio Pilato. Una comunidad con leyes específicas se acercó a él exigiendo su aplicación dentro de su jurisdicción, y él les trasladó la responsabilidad, como se solicitó. Durante un periodo caótico en particular que podría haber provocado una destrucción mucho mayor en su jurisdicción, además, él se lavó las manos del asunto, delegando la responsabilidad para minimizar las bajas y los daños. El Antiguo Testamento incluso profetiza que el Mesías será asesinado por su propio pueblo, por lo que no fue Pilato ni los romanos quienes llevaron la culpa. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.